entrando en contexto en sí, esta caja, ¿no? Este cuadrado representa una caja que le vas a ingresar tú en este caso términos y te va a dar una sucesión. Ahora, la sucesión de two Morse lo que te da es una secuencia de dígitos binarios, ¿no? Empieza con el 0, luego cambia con el 0, 1, luego continúa con el 0, 1, luego 1, 0, luego nuevamente 0, luego sería 1, 0, 0, 1 y así, ¿no? Hasta pues la eternidad. ¿Qué pasa? Si ustedes están en la informática, saben que el 0 pues se representa como un false. Y el 1 en este caso, pues se representa con el true. Ya, la intención de este video va en que la sucesión que se vaya a mostrar o que se vaya a manejar la sucesión va a ser una cadena, ¿no? Inmensa en este caso, de valores booleanos. Ya si, ¿no? Por ejemplo, true, luego false, luego nuevamente false, ¿no? Vamos a tener una cadena de valores booleanos que van a representar la sucesión de two-morphs. Pero ¿qué pasa? De que esta sucesión pues va a tener en este caso los términos de ingreso, ¿no? Por ejemplo, para un t sub 0 va a tener que darme pues en este caso un 0, ¿no? Para un t, por ejemplo, por aquí, un t sub 1, por ejemplo, me va a tener que dar un 0 y luego un 1, ¿no? A ver, esto lo borramos así. Y para un t2, pues me va a tener que dar eh, un 0, 1, 1, 0. Y lo que va a ver el usuario va a ser esto, ¿no? Él no va a ver los valores booleanos, sino que va a ver 0, 1, 1, 1, 0. Y bueno, dependiendo de qué es lo que se vaya a pedir, la cadena también va a ser, ¿no? Muy larga, ¿no? Si en caso pues da un T20, ¿no? Pues la sucesión va a ser enorme. Entonces, esta sucesión se trabajará con una interfaz de tipo list, ¿no? Si ustedes no lo conocen, pues en este video lo van a ver. Y bueno, vas a tener como un tipo de dato boolean. Y como ya saben, pues esta interfaz se va a implementar con el ArrayList, que va a tener almacenamientos dinámicos, ¿no? Pues esto ya va a depender de la memoria en la que es, en la cantidad de memoria que tengan, pero es una buena razón para usarlas y para no tener límites para la sucesión, ¿no? Estamos en el IDE y ustedes pueden utilizar el IDE que desean. En mi caso estoy con el Visual Code. Vamos a empezar creando la clase sucesión con la extensión .java. Ok. Bueno, aquí automáticamente ya me generó el código de la clase. Lo que nos falta es antes de crear la función que se los dije, vamos a crear el main, que es muy importante. Así que vamos a decir public static, static void main, y dentro se va a ingresar un arreglo de argumentos, ¿no? O la convención ARGS. Bueno, creamos la función public static list, va a ser boolean y sucesión true most. Bueno, como valores de entrada va a tener un tipo de dato entero que se va a llamar términos. Bueno, para esto importamos las librerías, en este caso para la interfaz de lista también. Ahora, necesitamos que esta función retorne algo porque está de un tipo lista. Entonces, creamos en este caso una lista que se va a llamar vamos a poner separado, sucesión. Y lo implementamos con el ArrayList, con esta de acá. Bien. Hasta el momento nos sigue saliendo error y es que tenemos que retornar. Vamos a retornar esa sucesión y ahora ya no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hasta el momento esta sucesión está vacío, ¿no? Como lo ven aquí en
este espacio va a ir el algoritmo que nos va a permitir agregar datos a cada momento, ¿no? Y luego retornarlo. Sí o sí va a tener que iniciar de cero. El punto de partida va a ser para esto, que va a ser un valor de false. Se parte de aquí y se llega a lo que pide, ¿no? En este caso, si dice un T20, entonces hasta ese T20 se va a llegar con esa secuencia de la sucesión, ¿no? True, false, false, true, true, true y así. Inicializamos, en este caso, la sucesión. Vamos a darle en ADD. Va a ser false. Ya damos el valor inicial. Ahora solamente necesitamos tener un contador. Esto para delimitar a la cantidad de términos. Se va a comparar en sí. Vamos a ponerle un contador. Contador. Inicializamos en 0. A ver. Segundo. Ya. Vamos a ponerle un while. Y aquí vamos a tener que, mientras el contador sea menor que los términos, entonces el while, mejor dicho, el ciclo, va a continuar. ¿Y qué vamos a tener aquí dentro? Pues necesitamos otra función que nos agregue los valores, ¿no? Hasta el momento ya tenemos un valor inicial. Ahora, necesitamos uno que diga, ¿no? Agregar, así, valores. Y que le pasemos a la sucesión. Como este es un objeto, ¿no? Es una lista que agrega muchos objetos, se comporta como un objeto. Entonces, tendríamos que pasar la sucesión aquí y que a cada iteración que se haga en agregar valores, se agregue reutilizándose ese mismo objeto, ¿no? Haciendo un paso por referencia. Bueno, a ver, estos dos puntos, ya, el punto y coma. Bueno, para eso necesitamos esa función, sería public static void, porque no va a retornar nada, solamente va a hacer el cambio eh, por memoria, no, bueno, por referencia en memoria a la sucesión. Entonces, void, voy a copiar este mismo nombre para que no ocurra ningún error, así, y luego sucesión. Aguanta, aguanta, aguanta. Va a ser el tipo, ¿no? Sería el de tipo list. El... Sí. Y aquí sí va a poner este estado anterior. A ver, esto que sea junto. Esto, ¿no? Para más o menos lo anterior que fue, no, digamos que tuvo un falso. Entonces, el estado anterior tuvo un falso y el nuevo estado pues va a tener otros nuevos valores, ¿no? Más o menos así para entrar en contexto. Le pongo nombres raros, pero ustedes le ponen otros si desean. Tenemos esta función agregada en el código. Pero ¿cuál va a ser su comportamiento? ¿No? Pues va a tener tres estados. El primer estado va a ser, vamos a ponerlo por aquí, así. El primer estado pues va a ser guardar esos valores del estado anterior que se acaba de ingresar como parámetro a a una variable auxiliar. Vamos a ponerle que ingrese, por ejemplo, yo que sé, que vamos a ponerlo de manera abreviada, así, estado anterior. Digamos que tiene estos valores el estado anterior. True, luego falso. Ya, solamente dos estados. Digo, dos valores. Lo guardamos en un dato auxiliar, aus, ¿no? Aquí, así como está. True, false. ¿Para qué? Pues para modificar esta de acá. ¿Y por qué no modificamos directamente arriba? Fácilmente podemos hacerlo. Sí, pero lo que pasa es que ese estado anterior que se ingresa en esta función está apuntando a la dirección de memoria de la sucesión principal que se quiere mostrar al usuario. Entonces esa sucesión no puede ser modificada. Entonces para eso es lo que hacemos este cambio, ¿no? Pasamos los datos a una variable auxiliar. Luego, el segundo estado, pues lo vamos a modificar. Modificar al auxiliar. ¿Cómo así? Pues bueno, ¿no?
ahora lo ven, es true, false. Entonces, lo que se quiere es que pase de true o false a, vamos a poner así, aux, ver, false, y luego true. Los valores opuestos, como ven, ¿no? Antes era true, ahora es false. ¿Para qué? Pues bueno, estos datos modificados se van a agregar y en una tercera fase dentro de la función, ¿no? Se llama agregar, se podría decir así, agregar. ¿A dónde se va a agregar? Pues al estado anterior, ¿no? A este argumento que se ingresa, pues a ese mismo se le va a agregar. O sea que si el estado anterior, ¿no? Lo coloco como estaba de la forma abreviada, era así, ¿no? True, luego false. Bueno, cuando agregamos los datos del auxiliar, ¿no? De este de acá, pues bueno, el nuevo estado anterior. Voy a poner ahora con el nombre completo. Estado anterior. Qué buena letra. Sería lo que ya tenemos sería true, luego false. Y agregando esto sería false, luego true. Bueno, de esa manera estarían cumpliéndose los tres estados de esta función que ya se los digo que no retorna nada a este tipo void. Trabajando en esta función vamos por el primer estado que es almacenarlo en una variable auxiliar. Entonces creo esa variable auxiliar boolean. Vamos a ponerle aux, así nada más. Y lo implementamos con esto. Ok, ahora una manera muy fácil de hacerlo es con un for each. Entonces esto básicamente se hace en una línea. For each es muy elemental. Usamos elementos, así. Usamos lambda. Y bueno, voy a darle un enter para evitar confusiones. Ok, ya. Entonces, aus va a agregar a cada elemento. A ver, ¿cómo es que funciona esto? Por ejemplo, el estado anterior tiene, digamos, con números enteros, vamos a trabajarlo ya, como un ejemplo. Tiene 2, 3, 4, 1, ¿no? Esto en una lista, ¿no? Y así, pues, bueno, puede tener más, pero por el momento esto. Bueno, este elemento accede a cada valor, así, a cada valor, aquí y acá. Y bueno, este valor se puede utilizar. En este caso, por ejemplo, el aux lo que hace es agregar a cada valor de este elemento que accede, ¿no? A la lista de estado anterior. Más o menos así es en términos muy simples el for each y cómo es que pasa y sucede todo esto, ¿no? Bueno, trabajamos en el segundo estado. En este caso vamos a modificar al auxiliar utilizando un for muy simple. Indi igual a 0 y menor que, en este caso, aux.size. Me está ayudando el IDE. Bueno, aquí vamos a utilizar un if para comparar si el aux.get, en este caso el índice i, si en caso, por ejemplo, en la posición 0, 1 o en cualquiera de ellos es igual a true, pues lo cambiamos seteándole en esa misma posición set en el índice i y no, si en caso fue true, pues lo ponemos ahora false. Caso contrario, en else, pues bueno, como va a tener dos estados, no hay problema, ¿no? Entonces aquí lo ponemos punto set en el índice i y utilizamos en este caso un true, ¿no? Ahora vamos por el tercer estado. En esta pues ya es más corta porque únicamente utilizamos aus. Nuevamente utilizamos el for each. Elementos. New elementos. Vamos a poner new elemento. Utilizamos lambda y damos un enter aquí. Pues vamos a agregarlo en este caso al estado anterior. Vamos a agregar estado anterior y aquí vamos a utilizar el new element. Así. Ya se los había explicado en un inicio de que los valores, en este caso modificados, que se han hecho aquí, pues se van a agregar al
el estado anterior. Y este estado anterior está apuntando a la sucesión que se está trabajando en la función de sucesión de twemors. Ahora trabajamos en la parte de la aquí, en la sucesión de twemors. Una vez que realice este método, vamos a tener que aumentar a ese contador de uno en uno hasta que, bueno, sea mayor que términos, ¿no? Una vez que sea mayor que términos, esto ya no se cumple y retorna la sucesión. Vamos a chequearlo hasta aquí a ver cómo va. Entonces, voy a utilizar, sí, voy a utilizar esto. Sucesión, vemos. Número de términos, voy a ponerle 3. No, vamos a ponerle 2. 3 mejor vamos a ponerle. Pero esto nos retorna, ya saben, una sucesión. Así que voy a ponerle un punto for each. Y acá voy a poner un ver lambda y voy a imprimir system.out.println. ¿Qué vamos a imprimir? La los valores en sí booleanos, así que vamos a correr. Son 3, entonces sería, claro, a ver, true, false. Vamos a ponerle con el print. Vamos a poner con menos, con 2 valores, ¿no? Muy largo a veces. A ver, ya. 0, ¿no? 1. 0. En este caso está cambiado, ¿no? 1, 0. Sería bueno que que utilicemos otra función para ver en número binario, ¿no? 1 o 0. Para la función que va a mostrar los binarios va a tener como valores de entrada una secuencia, una sucesión de valores booleanos, ¿no? False, true, true, false. ¿Y qué va a salir? Pues va a retornar una cadena, en este caso de 0, 1, 1, 0. ¿No? Y bueno, este es lo que ya vería el usuario en sí, pero internamente se estaría manejando de esta manera. Pues vamos a crear ese método, sería de tipo string, ¿no? Entonces public static string muestra binario. Muestra binario. ¿Y qué va a entrar? Pues una cadena de valores booleanos, ¿no? Vamos a ponerle sucesión. Ahora, vamos a tener aquí bueno, voy a usar yo el string builder. Ustedes pueden utilizar el string si desean. String builder, su secuencia voy a ponerle, ¿eh? Muestra mejor, para que sea mucho más. String builder, ok, ya lo tenemos. Vamos a retornar. Uy, no, esto no es. Return. Vamos a mostrar la muestra. Que no es muestra. Punto. ToString. Ya. Aquí sería de manera de texto, ¿no? Entonces, aquí dentro, por el momento está vacío. Ojo, el muestra todavía no se hace nada. Así que vamos a utilizar un for each. Entonces, pues ponemos un E de elementos como abreviatura. Y aquí vamos a utilizar lo siguiente. A la muestra, en este caso, vamos a agregarlo así, append, de esta manera, con E. Pero antes de eso tiene que ir dentro de un if, así que ponemos if a la E, lo evaluamos, si es igual a true, entonces aquí va. Y la E, reemplazo de E, como les dije, ¿no? En este caso es true, entonces quiere decir que es 1. Pues ponemos 1. Y esto va a seguir así, ¿no? En el caso del else, por su contrario, pues es el otro dato, obviamente, ¿no? Sería, no, ingresamos directamente con append y ponemos 0. Y el punto y coma. Eso sería para la parte de muestra del binario. No es nada complicado, solo el sello. Y bueno, esto lo va a mostrar con el toString, ¿no? Toda la cadena. Y aquí ya cambiaría la forma, ¿no? Ya no sería así, sino pues bueno, podemos agregarlo de esta manera. Un for, podemos hacer int i igual a 0 y menor que, no sé, digo de que sean de 4, por ejemplo. Y más. Y aquí, por ejemplo,
Como va a retornar una cadena de texto, directamente podemos utilizar el system para mostrarlo en consola. Entonces out.println, aquí ponemos t, vamos a ponerlo con texto así, t, de esta manera, y luego la i, luego más, nuevamente ponemos esto igual y nuevamente más, esto lo borro. Ahora ponemos muestra binario. ¿Qué le pasamos? En este caso vamos a pasarle ¿no? Sucesión de two-more. Y esa sucesión de two-more va a tener términos, ¿no? En este caso, pues el término va a ser i. Ponemos así. Y ya está. Aquí, la sucesión de two-more evaluado en 0, por ejemplo, me va a imprimir el 0, ¿no? Evaluado en 1, me va a imprimir. Vamos a correrlo para evitarnos de dudas. Ahí está. Lo tenemos aquí. Si lo comparamos de aquí, de esta forma, por ejemplo, hasta la T3, ¿no? Son similares. Y pues bueno, el algoritmo ya en sí está totalmente completo, ¿no? Para un T4, un T5, lo que deseas, aquí podemos cambiarle, ¿no? De acuerdo. Pongámosle, por ejemplo, al 10, por ejemplo. A ver si es que no explota. Es- son muchos números, pero sí, esta es la secuencia. Ya, bueno, la cantidad de ceros y unos son inmensos, pero como ya les digo, aquí va una lista y es dinámica, ¿no? Entonces puede soportar inmensas cantidades.